¿Y si las leyendas urbanas no fueran solo historias, sino advertencias? Esta noche escucharás relatos que nunca debieron contarse. Dime en los comentarios, ¿cuál ya conocías y cuál te hizo mirar atrás? Quédate hasta el final, algunas presencias no se van cuando termina el video. En las escuelas japonesas, los baños siempre han sido lugares extraños. No importa cuán modernos sean los edificios, cuán brillantes las luces o cuán impecables los pasillos, siempre hay un baño que parece existir fuera del tiempo, un baño donde el silencio pesa más que en cualquier otro lugar, donde el aire es más frío, donde los ecos no suenan como deberían. Y en esos baños, especialmente en los más antiguos, especialmente en los que están en el tercer piso, especialmente en los que casi nadie usa, se cuenta la historia de Hanako-san, la niña que responde cuando no debería haber nadie detrás de la puerta. Una historia que muchos repiten como un juego, como un reto infantil, sin entender que hay rituales que no se deben realizar por diversión, porque no fueron creados para entretener, sino para contener. Yo conocí la historia cuando tenía 12 años, en mi primer año de secundaria. Era nueva en la escuela, una de esas instituciones viejas que parecían haber sido construidas en capas, con pasillos que no llevaban a ninguna parte y escaleras que crujían incluso cuando nadie las pisaba. Mis compañeros hablaban de Hanako-san como si fuera una tradición inevitable, un rito de iniciación para los recién llegados. Decían que si querías demostrar que no eras un cobarde, debías ir al baño del tercer piso, al tercer cubículo, tocar la puerta 3 veces y preguntar: «Hanako-san, ¿estás ahí?». Si ella respondía, significaba que habías sido elegido. Si no respondía, significaba que no eras digno de su atención. Y aunque todos lo contaban entre risas, había algo en sus miradas que traicionaba un miedo real, un miedo que no se podía disimular del todo. Durante semanas evité ese baño. No porque creyera en la historia, sino porque había algo en ese lugar que me incomodaba profundamente. Cada vez que pasaba frente a la puerta, sentía un frío extraño, como si el aire del interior fuera más denso, más pesado, más antiguo. Pero la presión social es poderosa, y eventualmente mis compañeros me arrinconaron con sus burlas y sus desafíos. Una tarde, después de clases, cuando el sol ya comenzaba a ponerse y los pasillos se llenaban de sombras alargadas, decidí hacerlo. No para impresionar a nadie, sino para demostrarme a mí misma que no tenía miedo de una simple leyenda urbana. El baño del tercer piso estaba vacío. Las luces parpadeaban con un zumbido tenue, como si estuvieran cansadas de mantenerse encendidas. El olor a humedad era más fuerte que en cualquier otro lugar de la escuela, y el eco de mis pasos resonaba de una forma que no parecía natural, como si el espacio fuera más grande por dentro de lo que debería ser. Caminé hasta el tercer cubículo, contando las puertas con una mezcla de nerviosismo y determinación. Cuando llegué frente a la puerta, noté que estaba ligeramente entreabierta, apenas unos milímetros, lo suficiente para dejar escapar una corriente de aire frío que me erizó la piel. La cerré con suavidad, sintiendo cómo la madera vibraba bajo mi mano, como si algo del otro lado hubiera reaccionado a mi toque. Respiré hondo. Levanté la mano. Toqué la puerta 3 veces. El sonido resonó en el baño como si hubiera golpeado una campana hueca. Tragué saliva y dije la frase que todos repetían: «Hanako-san, ¿estás ahí?». Al principio no pasó nada. Solo silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Pensé que todo había sido una tontería, que podía irme y reírme de mí misma por haber sentido miedo. Pero entonces, justo cuando di un paso hacia atrás, escuché una voz suave, infantil, casi un susurro, que respondió desde el otro lado de la puerta: «Sí, estoy aquí». El mundo pareció detenerse. No era una voz imaginada, no era un eco, no era el viento. Era una voz real. Una voz demasiado cercana. Una voz que no debería existir. Sentí como mis piernas se debilitaban, como el aire se volvía más frío, como el baño entero parecía inclinarse hacia mí, como si el espacio quisiera empujarme hacia la puerta. No sabía qué hacer. Nadie me había dicho qué pasaba después. Nadie me había dicho que debía responder. Nadie me había dicho que la voz sonaba tan viva. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista de la puerta. La luz parpadeó una vez, 2 veces, y en ese breve instante de oscuridad, escuché algo más, un roce suave, como si unas uñas pequeñas se deslizaran por la madera desde el interior. No esperé a escuchar nada más. Corrí. Corrí sin mirar atrás, sin pensar,
sin respirar. Bajé las escaleras casi cayéndome, crucé los pasillos vacíos, salí de la escuela y no me detuve hasta llegar a mi casa. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz repitiendo sí, estoy aquí, como si la hubiera grabado en mi mente. Intenté olvidar lo que había pasado. Intenté convencerme de que había sido una broma, que alguien se había escondido en el cubículo para asustarme. Pero al día siguiente, cuando fui a la escuela, algo había cambiado. Mis compañeros me miraban de forma extraña, como si supieran algo que yo no sabía. Y cuando les conté lo que había escuchado, sus rostros palidecieron. Uno de ellos, el más supersticioso, me dijo que había cometido un error grave, no debiste cerrar la puerta antes de tocar. Si la puerta está entreabierta, significa que ella ya está cerca. Y si respondiste al llamado, entonces ya te vio. No quise creerlo. Pero esa misma tarde, mientras caminaba por el pasillo del tercer piso para ir a mi casillero, escuché un sonido que me heló la sangre. Un golpecito suave, rítmico, proveniente del baño. No era alguien tocando desde afuera. Era alguien tocando desde adentro. Pasé de largo sin mirar, pero el sonido me siguió, como si las paredes lo transportaran. Esa noche, al llegar a casa, encontré la puerta del baño ligeramente entreabierta, igual que en la escuela. Nadie en mi familia recordaba haberla dejado así. La cerré con un temblor en las manos, y al hacerlo, escuché un susurro suave, casi imperceptible, justo detrás de mí, sí, estoy aquí. A partir de ese día, la presencia se volvió constante. No siempre la escuchaba, pero la sentía. En el reflejo del espejo, a veces veía una sombra pequeña detrás de mí, demasiado baja para ser un adulto, demasiado quieta para ser un reflejo accidental. En las noches, la puerta de mi habitación se abría unos milímetros, siempre los mismos, siempre silenciosamente. Y cada vez que intentaba ignorarlo, el susurro regresaba, más claro, más cercano, más insistente. No era una amenaza. Era una invitación. Una invitación a abrir una puerta que nunca debí tocar. Busqué información. Leí todo lo que pude sobre Hanako-san. Descubrí que la leyenda tenía muchas versiones, pero todas coincidían en algo: Hanako no era un espíritu maligno por naturaleza. Era una niña atrapada entre mundos, una víctima de una muerte injusta, un alma que buscaba compañía, reconocimiento o simplemente un puente para cruzar. El ritual no la invocaba desde la nada. El ritual abría una puerta. Y si ella respondía, significaba que había aceptado cruzar. Que había aceptado la interacción. Que había aceptado a la persona que la llamó. Y yo la había llamado. Una noche, semanas después del primer encuentro, el susurro cambió. Ya no decía sí, estoy aquí. Ahora decía mi nombre. Lo repetía con una dulzura inquietante, como si quisiera que me acercara, como si quisiera que abriera una puerta que no estaba en mi casa, ni en la escuela, sino en algún lugar más profundo, más oscuro, más antiguo. Me desperté sobresaltada, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. La puerta de mi habitación estaba abierta. No unos milímetros. Abierta por completo. Y en el pasillo, justo fuera del alcance de la luz, vi una figura pequeña, inmóvil, con el cabello largo cubriéndole el rostro. No sé cómo encontré el valor para moverme, pero lo hice. Me levanté, caminé hacia la puerta y la cerré de golpe. El impacto resonó por toda la casa. Y del otro lado, escuché 3 golpecitos suaves. Seguidos de un susurro que ya no sonaba infantil, sino vacío, hueco, como si viniera desde un lugar donde la voz ya no es voz: ábreme. No lo hice. No dormí. No respiré con normalidad durante horas. Y cuando finalmente amaneció, la figura ya no estaba. Pero el miedo sí. Un miedo que no se ha ido desde entonces. Un miedo que me acompaña incluso ahora, mientras escribo esto, mientras escucho un sonido suave proveniente del pasillo, un sonido que conozco demasiado bien. Dicen que en Japón hay historias que no se cuentan para asustar, sino para advertir. Historias que no nacieron en la imaginación de nadie, sino en el eco de algo que realmente ocurrió, algo que dejó una cicatriz tan profunda en la memoria colectiva que, aunque pasen décadas, sigue respirando en los rincones donde la luz no llega. Entre esas historias, una de las más temidas es la de Tic Tic, un nombre que parece casi infantil, casi inofensivo, hasta que uno entiende que ese sonido
Ese ritmo seco, metálico, insistente, es lo último que escuchan quienes tienen la mala suerte de cruzarse con ella. Esta historia comienza como comienzan todas las leyendas urbanas, con un rumor que se repite en voz baja, con un testigo que jura haber visto algo imposible, con un silencio incómodo cuando alguien menciona estaciones de tren abandonadas o pasos elevados donde el viento parece arrastrar algo más que hojas muertas. Pero esta versión, la que estás a punto de leer, no es un simple recuento de la leyenda. Es la historia de alguien que vivió lo suficiente para contarla, alguien que entendió demasiado tarde que hay presencias que no se deben nombrar, porque al hacerlo, se despiertan. Mi nombre no importa. Lo que importa es que hace unos años, cuando aún era estudiante, me obsesioné con las leyendas urbanas japonesas. No por diversión, sino por una mezcla de curiosidad y arrogancia juvenil. Creía que todas esas historias eran exageraciones, cuentos para mantener a los niños lejos de las vías del tren o para darle emoción a las noches de verano. Entre todas, la de Tic Tic me parecía la más absurda, una mujer partida a la mitad que se arrastra usando los codos, moviéndose tan rápido que puede alcanzar a cualquiera, incluso a quienes corren. Una figura sin piernas, con el torso desgarrado, que aparece en estaciones solitarias o en puentes elevados y que persigue a quienes la miran demasiado tiempo. Me parecía ridículo. Hasta que dejé de reír. Todo comenzó una noche de invierno, cuando el frío era tan intenso que parecía que el aire mismo se quebraba al respirar. Había salido tarde de la universidad y el último autobús ya había pasado, así que decidí caminar hasta la estación para tomar el tren nocturno. El camino era largo, pero estaba acostumbrado. Lo que no estaba acostumbrado era al silencio. Un silencio tan profundo que ni siquiera los autos lejanos parecían existir. Caminaba por un puente peatonal que cruzaba sobre una avenida vacía, y cada paso resonaba como si estuviera dentro de un túnel. Fue entonces cuando escuché el primer sonido, un golpeteo seco, irregular, como si algo duro golpeara el cemento. Pensé que era una rama arrastrada por el viento, pero el ritmo era demasiado constante, demasiado intencional. Teque, 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 teque. Me detuve. El sonido también se detuvo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero intenté ignorarlo. Seguí caminando, y el sonido volvió, esta vez más rápido, más cercano, como si algo se deslizara detrás de mí con una urgencia casi ansiosa. Teque, 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 teque. Me giré de golpe, pero no había nada. Solo el puente vacío, iluminado por faroles que parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse. Respiré hondo, convencido de que era mi imaginación, y aceleré el paso. Pero el sonido también aceleró. Y esta vez no se detuvo cuando yo me detuve. Teque, 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 teque. Era un sonido que no pertenecía a ningún animal, ni a ningún objeto que pudiera reconocer. Era un sonido que parecía venir de algo que no debería moverse, algo que no debería existir. Fue entonces cuando la vi. Primero, solo una sombra al final del puente, una forma baja, demasiado baja para ser humana. Luego, a medida que la luz temblorosa de los faroles la alcanzó, pude distinguir el contorno de un torso femenino, arrastrándose con una velocidad imposible, impulsándose con los codos, dejando un rastro oscuro detrás de sí. Su cabello largo y enmarañado cubría parte de su rostro, pero lo suficiente se veía para distinguir unos ojos abiertos de par en par, fijos en mí, llenos de un odio tan profundo que parecía casi palpable. Su boca estaba torcida en una mueca que no era un grito ni una sonrisa, sino algo intermedio, algo que parecía querer desgarrar no solo carne, sino también cordura. Y el sonido, ese maldito sonido, provenía de la fricción de sus codos desnudos contra el cemento, un ritmo frenético que marcaba el avance de algo que no debería moverse tan rápido. Teque, 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 teque. No pensé. Solo corrí. Corrí como nunca en mi vida. Pero por más que mis piernas se movían, por más que el aire quemaba mis pulmones, el sonido no se alejaba. Al contrario, se acercaba. Podía sentirla detrás de mí, podía casi sentir el roce del viento que desplazaba al avanzar. Bajé las escaleras del puente casi rodando, crucé la avenida sin mirar, escuchando cómo el sonido descendía detrás de mí con una agilidad que desafiaba toda lógica. Llegué a la estación, entré corriendo, y el guardia nocturno me miró sorprendido, pero no tuve tiempo de explicarle nada. Me escondí detrás de una máquina expendedora, temblando, esperando escuchar el sonido entrar por la puerta. Pero no entró.
El silencio volvió. Un silencio tan absoluto que me hizo dudar de mi propia percepción. Cuando finalmente reuní el valor para mirar hacia afuera, no había nada. Ni rastro de ella. Ni rastro de sangre. Ni rastro del sonido. Solo la noche, quieta e indiferente. Intenté convencerme de que había sido una alucinación causada por el cansancio, por el frío, por mi obsesión con las leyendas urbanas. Pero esa misma noche, mientras esperaba el tren, el guardia se acercó y me dijo algo que me heló la sangre: no eres el primero que entra corriendo así. Siempre pasa en invierno. Siempre en ese puente. No quise preguntarle más. No quería saber más. Pero la historia no terminó ahí. Porque Tic Tic no es una aparición que se conforma con asustar. Es una presencia que persigue. Que marca. Que vuelve. Durante semanas, cada vez que caminaba solo, escuchaba el sonido a lo lejos. A veces suave, casi imperceptible, como si me vigilara desde algún rincón. Otras veces más fuerte, más insistente, como si quisiera recordarme que no había escapado del todo. Empecé a evitar puentes, estaciones, túneles, cualquier lugar donde pudiera aparecer. Pero no sirvió. Porque Tic Tic no está atada a un solo sitio. Está atada a quienes la ven. A quienes la reconocen. A quienes la temen. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché el sonido justo debajo de mi ventana. Teque, teque. Teque. Me paralicé. No podía moverme. No podía respirar. El sonido subió por la pared, como si algo se arrastrara hacia el segundo piso. Teque, teque, teque. Cuando llegó justo al otro lado de la ventana, el vidrio vibró, como si algo lo hubiera tocado. No me atreví a mirar. No me atreví a moverme. Pasaron minutos, horas, no lo sé. Pero eventualmente el sonido se alejó. Y supe que no era una alucinación. Supe que no estaba a salvo. La última vez que la vi fue meses después, cuando ya había intentado rehacer mi vida, cuando ya había intentado olvidar. Estaba en otra ciudad, lejos de aquel puente, lejos de aquella estación. Caminaba por una calle concurrida, llena de gente, llena de ruido. Y aún así, entre todo ese caos, escuché el sonido. Teque. 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 Me giré, y allí estaba, en medio de la multitud, como si nadie más pudiera verla. Arrastrándose hacia mí con esa velocidad imposible, con esa mirada que parecía atravesar todo lo que yo era. Corrí. Pero esta vez no corrí para escapar. Corrí para sobrevivir. Corrí porque entendí que ella no se detendría hasta alcanzarme. Y mientras corría, mientras el sonido se acercaba, mientras sentía su presencia casi rozándome, entendí la verdad que nadie quiere aceptar: Tic Tic no es una leyenda. Es una consecuencia. Una advertencia. Un recordatorio de que hay muertes que no encuentran descanso, que hay injusticias que no se olvidan, que hay almas que no aceptan su destino. No voy a decir cómo escapé esa vez. No voy a decir si realmente escapé. Solo voy a decir esto: si alguna vez escuchas un sonido seco, rítmico, metálico, acercándose desde algún lugar donde no debería haber nadie, no mires atrás. No intentes entender. No intentes comprobar si es real. Solo corre. Corre como si tu vida dependiera de ello. Porque depende de ello. Y si la ves, si tienes la mala suerte de verla, no la nombres. No repitas su historia. No la invoques. Porque Teque Teque escucha. Teque Teque recuerda. Y Teque Teque siempre vuelve. En los barrios antiguos de Tokio existe una advertencia que las abuelas repiten a sus nietos. Si alguien toca tu puerta después de medianoche pidiendo sal, nunca abras. La leyenda comenzó en 1948, en el distrito de Shinjuku. Una mujer mayor, vestida con un kimono blanco tradicional, tocaba puertas al azar pasada la medianoche. Siempre la misma petición. Disculpe, ¿me presta un poco de sal? Se me acabó y necesito preparar la cena. A nadie le parecía lógico cocinar a las 2, pero la cortesía japonesa obligaba a ayudar. La señora Reiko Tanaka fue la primera en abrir. Por supuesto, espere un momento, dijo, entrando a su cocina. Cuando regresó con el salero, la mujer ya estaba dentro de su casa. De pie en medio de la sala. Inmóvil. Dándole la espalda.
Señora. Llamó Tanaka, con un nudo en la garganta. La mujer giró lentamente. Su rostro era pálido como la nieve. Los labios, pintados de rojo oscuro. Pero lo más perturbador eran sus ojos, completamente blancos, sin pupilas. Gracias por la sal, susurró. Ahora necesito un ingrediente más. Extendió su mano. Las uñas eran largas, negras, curvadas como garras. Necesito tu nombre. El aire se volvió helado. Tanaka intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. La mujer se acercó, inhalando profundamente cerca de su rostro. Ah. Reiko Tanaka. ¡Qué nombre tan dulce! Me lo llevaré. A la mañana siguiente, Tanaka despertó tirada en el suelo. La puerta estaba cerrada. No había rastro de la visitante. Pero algo había cambiado. No recordaba su nombre. Ni su edad. Ni su historia. Ni su vida. Pasó 3 semanas en un hospital psiquiátrico. Los médicos lo llamaron amnesia disociativa severa. Eventualmente recuperó la memoria, pero jamás pudo explicar qué ocurrió aquella noche. 2 semanas después, la mujer del kimono tocó la puerta del señor Yamamoto. Solo un poco de sal. Por favor. Es para mi hijo. Está enfermo. La sal purifica, susurró ella. Aleja a los espíritus malignos, pero también puede atraparlos. ¿Atraparlos? Cuando estaba viva, usaba sal para preservar a los bebés. ¿Cuándo estaba viva? La mujer sonrió. Su boca se abrió demasiado, mostrando dientes ennegrecidos. Fui partera. Miyuki Ishikawa. ¿Ha oído hablar de mí? Yamamoto sintió que la sangre se le congelaba. Miyuki Ishikawa fue arrestada en 1948 por asesinar a más de 100 recién nacidos, conservándolos en sal tras asfixiarlos. Fue ejecutada en 1950. Usted está muerta, susurró. Por eso necesito los nombres de los vivos, respondió. Para recordar quién fui. Para seguir existiendo. Yamamoto cerró la puerta de golpe. Del otro lado, una risa aguda, infantil, resonó hasta el amanecer. A la mañana siguiente, encontró un montón de sal frente a su puerta. Y sobre ella, escrito con un dedo invisible. Volveré. Desde entonces, decenas de personas en Tokio reportan visitas similares. Siempre la misma mujer. Siempre después de medianoche. Siempre pidiendo sal. En 2003, una estudiante universitaria logró grabar un audio desde su mirilla. Una voz femenina susurraba. Sal para los vivos, sal para los muertos, dame tu nombre y te daré paz eterna. La joven nunca abrió. Pero esa noche, todas las plantas de su apartamento murieron. Como si algo hubiese absorbido toda la vida del lugar. Hoy, muchos ancianos esparcen sal en el umbral de sus puertas cada noche. No para mantenerla afuera. Sino para que, si viene, ya tenga lo que busca. Y no necesite pedir algo más. Porque la sal fue solo el principio. Lo que realmente quiere es cruzar el umbral. Y una vez que la dejas entrar, nunca se va. Hay historias que nacen del miedo, otras del misterio, y unas pocas, las más peligrosas, nacen del dolor humano. Historias que no fueron inventadas para entretener, sino para recordar lo que ocurre cuando la crueldad se convierte en destino y la injusticia se transforma en algo que trasciende la muerte. Entre todas las leyendas japonesas, ninguna tiene un origen tan profundamente humano y a la vez tan sobrenatural como la de Oiwa, la mujer traicionada cuyo espíritu vengativo se convirtió en un símbolo eterno de retribución. Su historia, conocida como Yotsuya Kaidan, no es solo un relato de fantasmas, es una advertencia sobre lo que ocurre cuando el sufrimiento se vuelve tan intenso que rompe la frontera entre este mundo y el otro. La historia comienza en el periodo Edo, en un barrio humilde de Yotsuya, donde vivía Oiwa, una mujer conocida por su belleza serena y su carácter amable. Su vida, sin embargo, estaba marcada por la desgracia desde el principio. Su familia había caído en la pobreza, y ella se casó con un samurái llamado Yemon, un hombre que al principio parecía honorable, pero cuya ambición y cobardía terminarían por destruirlos a ambos. Yemon no era un monstruo desde el inicio, era simplemente un hombre débil, incapaz de aceptar la mediocridad de su destino.
Y esa debilidad, alimentada por la presión social y el deseo de ascender, lo llevó a cometer actos que incluso él mismo no habría imaginado. Oiwa lo amaba con devoción. Lo defendía, lo cuidaba, lo sostenía incluso cuando él no lo merecía. Pero Yemon no veía en ella a una compañera, sino a un obstáculo. Su matrimonio no le daba poder, ni riqueza, ni prestigio. Y cuando una familia adinerada le ofreció la posibilidad de casarse con su hija a cambio de abandonar a Oiwa, la tentación se volvió demasiado grande. Sin embargo, el divorcio no era una opción sencilla, y la reputación lo era todo. Así que Yemon tomó un camino más oscuro, uno que sellaría su destino para siempre. La familia adinerada le ofreció un veneno lento, un ungüento que supuestamente curaría la fatiga de Oiwa. Él aceptó sin dudar. Cada día, Oiwa aplicaba la medicina en su rostro, creyendo que su esposo se preocupaba por ella. Pero el ungüento no curaba, destruía. Su piel comenzó a deformarse, su ojo se hinchó hasta casi salirse de la órbita, su rostro se volvió irreconocible. Y aún así, ella seguía amando a Yemon, sin sospechar que él era el responsable de su agonía. La traición no fue solo física, fue emocional, espiritual, íntima. Fue la destrucción lenta de una mujer que solo había querido ser amada. Cuando finalmente descubrió la verdad, Oiwa no gritó, no atacó, no maldijo. Su dolor era tan profundo que se volvió silencioso, como si su alma hubiera sido arrancada antes que su vida. En un momento de desesperación, tomó una espada para defender su honor, pero su cuerpo debilitado no respondió como ella quería. La hoja cayó sobre ella misma, abriéndole el cuello en un acto que no fue suicidio, sino tragedia. Yemon, al encontrarla agonizando, no sintió compasión. Sintió alivio. Y para ocultar su crimen, ordenó que su cuerpo fuera desechado sin ceremonia, sin respeto, sin nombre. Pero la muerte no fue el final. La noche en que Oiwa murió, el viento cambió en Yotsuya. Las lámparas de aceite parpadearon sin razón, los perros aullaron mirando hacia la nada, y los vecinos sintieron un frío que no pertenecía a la estación. Yemon, creyendo que había escapado de su destino, se preparó para su nuevo matrimonio. Pero mientras se arreglaba frente al espejo, vio algo que lo hizo retroceder con un grito ahogado. El reflejo de su nueva esposa comenzó a deformarse, su piel se hinchó, su ojo se deslizó hacia abajo, su rostro se convirtió en el de Oiwa. No era una ilusión. No era un sueño. Era ella. Y cuando parpadeó, el reflejo volvió a la normalidad, pero el mensaje era claro, Oiwa no había perdonado. A partir de ese momento, la vida de Yemon se convirtió en una espiral de terror. Cada sombra parecía tener el rostro de Oiwa. Cada voz femenina sonaba como la suya. Cada noche escuchaba pasos arrastrándose por el pasillo, pasos que no pertenecían a ningún ser vivo. Intentó ignorarlo, pero el espíritu de Oiwa no buscaba asustarlo, buscaba justicia. Y la justicia, para ella, no era un concepto abstracto. Era una presencia tangible, una fuerza que lo perseguía sin descanso. Una noche, mientras caminaba por el jardín de su nueva casa, escuchó un susurro detrás de él. No era un viento. No era un animal. Era una voz que conocía demasiado bien, una voz que había escuchado en sus momentos más íntimos, una voz que ahora sonaba rota, desgarrada, llena de un dolor que trascendía la muerte, Yemon. Él se giró, y allí estaba. No como un fantasma translúcido, no como una figura etérea, sino como un cuerpo real, tangible, con la piel deformada, el ojo colgando, la boca torcida en una expresión que no era ira ni tristeza, sino algo más profundo, más primitivo, más humano. Oiwa avanzó hacia él sin mover los pies, como si el suelo la arrastrara, como si la realidad misma se abriera para dejarla pasar. Yemon huyó. Huyó como un animal acorralado, sin dignidad, sin honor. Pero Oiwa no necesitaba correr. Ella aparecía donde él estuviera. En los pasillos. En los espejos. En los sueños. En los rostros de quienes lo rodeaban. Su presencia se volvió tan constante que Yemon comenzó a perder la cordura. Veía su rostro en la comida, en el agua, en las paredes. Escuchaba su respiración detrás de él incluso cuando estaba solo. Y cada vez que intentaba cerrar los ojos para escapar, la veía más claramente, como si la oscuridad fuera su verdadero hogar. La venganza de Oiwa no fue rápida. Fue metódica. Fue inevitable. Uno por uno,
todos los cómplices de Yemon comenzaron a morir en circunstancias inexplicables. Algunos se arrojaron desde los techos, convencidos de que algo los perseguía. Otros se apuñalaron a sí mismos creyendo que estaban atacando a un enemigo invisible. Y en cada muerte, los testigos afirmaban haber visto, aunque fuera por un instante, el rostro deformado de una mujer observando desde las sombras. Finalmente, Yemon cayó en la locura total. Incapaz de distinguir la realidad de las visiones, atacó a su nueva esposa creyendo que era Oiwa. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, ya era demasiado tarde. El espíritu de Oiwa apareció detrás de él, no como una ilusión, sino como una presencia física, sólida, inevitable. Él cayó de rodillas, suplicando perdón, pero Oiwa no era la mujer que él había traicionado. Era algo más. Algo que había nacido del dolor, de la injusticia, de la traición más profunda. Algo que no podía ser detenido por súplicas humanas. La última vez que alguien vio a Yemon, estaba corriendo hacia el río, gritando el nombre de Oiwa mientras su sombra se alargaba detrás de él, como si algo lo estuviera siguiendo. Su cuerpo fue encontrado días después, flotando en el agua, con una expresión de terror absoluto congelada en su rostro. Y aunque su muerte puso fin a su sufrimiento, no puso fin a la leyenda. Porque Oiwa no desapareció. Su historia se convirtió en una advertencia. En un recordatorio de que la traición tiene un precio. En un símbolo del dolor femenino que no encuentra justicia en vida y la reclama en muerte. Y hasta hoy, en Japón, los actores que representan Yotsuya Kaidan en el teatro kabuki realizan rituales antes de cada función, dejando ofrendas en el santuario de Oiwa para pedir permiso, para evitar su ira, para asegurarse de que su espíritu no cruce nuevamente desde el otro lado. Porque Oiwa no es solo un fantasma. Es una presencia. Una sombra que se manifiesta cuando la injusticia se repite. Una figura que aparece en sueños, en reflejos, en rincones oscuros. Y quienes conocen su historia saben que no se debe pronunciar su nombre a la ligera, porque su dolor no ha sido olvidado. Y su venganza tampoco. En Corea, hay palabras que no se pronuncian en voz alta después del anochecer. No porque estén prohibidas, sino porque se cree que nombrarlas es una invitación, una grieta abierta entre este mundo y el otro. Entre esas palabras, una de las más temidas es Wisin, un término que describe a los espíritus que quedaron atrapados entre la vida y la muerte, incapaces de avanzar porque algo en su existencia quedó incompleto. Pero entre todos los tipos de Wisin, ninguno es tan temido como el Cheonjeo Wisin, el espíritu de una mujer joven que murió sin cumplir las expectativas sociales que se le impusieron, casarse, formar una familia, convertirse en alguien. Su muerte, marcada por la frustración, la vergüenza y la injusticia, se convierte en una fuerza que no descansa, que no perdona, que no olvida. Y esta historia, la que estás a punto de leer, no es solo una leyenda. Es el testimonio de alguien que aprendió demasiado tarde que hay espíritus que no buscan venganza, sino algo mucho más peligroso, compañía. Mi abuela solía decir que los Wisin no aparecen porque sí. Que no son monstruos, ni demonios, ni criaturas sobrenaturales que vagan sin rumbo. Son mujeres que fueron ignoradas en vida, silenciadas, reprimidas, obligadas a cargar con expectativas imposibles. Y cuando mueren sin cumplirlas, su espíritu se aferra a la tierra con una fuerza que desafía cualquier ritual, cualquier plegaria, cualquier frontera. Yo nunca creí en esas historias. Crecí en una ciudad moderna, rodeada de tecnología, ruido y luces que nunca se apagan. Pensaba que los fantasmas eran solo cuentos para mantener a los niños lejos de los bosques o para darle emoción a las noches de verano. Pero todo cambió el año en que mi familia decidió mudarse a una casa antigua en las afueras, una casa que había pertenecido a una mujer joven que murió sola, sin familia, sin esposo, sin nadie que la llorara. Una mujer cuyo nombre nadie quería pronunciar. La casa era hermosa, aunque vieja. Tenía paredes de madera oscura, puertas corredizas que crujían incluso cuando no había viento, y un jardín trasero lleno de maleza que parecía moverse por sí solo. Desde el primer día sentí que algo no estaba bien. No era un miedo concreto, sino una sensación de que alguien nos observaba desde algún rincón, de que la casa respiraba de una forma distinta cuando estábamos dentro. Pero mis padres estaban encantados con el lugar, así que intenté ignorar mis inquietudes. Hasta que comenzaron los sueños. La primera noche soñé con una mujer vestida con un hanbok blanco, el atuendo tradicional de luto.
Su cabello era largo, tan largo que arrastraba por el suelo, y su rostro estaba cubierto por un velo translúcido que dejaba ver apenas la sombra de unos ojos vacíos. No hablaba. No se movía. Solo estaba allí, de pie, mirándome desde el umbral de mi habitación. Cuando desperté, la puerta estaba entreabierta, aunque yo recordaba haberla cerrado. Pensé que era coincidencia. Pero la segunda noche, el sueño se repitió. Y la tercera. Y la cuarta. Cada vez más cerca. Cada vez más nítida. Cada vez más real. Una mañana, mientras desayunábamos, mencioné los sueños a mi madre. Ella se quedó en silencio por un momento, como si hubiera recordado algo que prefería olvidar. Luego me dijo que la antigua dueña de la casa había muerto joven, antes de casarse, y que en la tradición coreana eso era considerado una tragedia espiritual. Las mujeres que mueren sin cumplir su destino, dijo, a veces no encuentran paz. No quise escuchar más. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un susurro suave, casi imperceptible, justo al lado de mi cama. No era un sueño. No era mi imaginación. Era una voz femenina, frágil, rota, que repetía una palabra que no entendía al principio. Cuando finalmente logré descifrarla, sentí un escalofrío recorrerme la columna. ¿Por qué? No era una pregunta completa. Era un lamento. Un reclamo. Una herida abierta. A partir de ese momento, la presencia se volvió constante. No siempre la veía, pero la sentía. En el reflejo de la ventana, a veces aparecía una silueta blanca detrás de mí, inmóvil, observando. En el pasillo, escuchaba pasos suaves, como si alguien caminara descalzo sobre la madera. Y cada vez que intentaba ignorarlo, el susurro regresaba, más claro, más cercano, más desesperado. No era una amenaza. Era una necesidad. Una necesidad que no entendía, pero que me envolvía como una sombra húmeda que no podía sacudirme. Comencé a investigar. Leí sobre los Cheonggyeowisin, los espíritus de mujeres jóvenes que murieron sin cumplir las expectativas sociales. Descubrí que estos espíritus no buscaban venganza, sino algo más profundo, buscaban completar lo que les fue negado. Buscaban afecto, reconocimiento, validación. Y cuando encontraban a alguien vulnerable, alguien que pudiera llenar ese vacío, se aferraban a él con una intensidad que podía destruirlo. Causaban enfermedad, mala suerte, obsesión. No porque fueran malvados, sino porque estaban incompletos. Porque su dolor era tan grande que se convertía en una fuerza que arrastraba a otros hacia su propio abismo. Una noche, mientras intentaba dormir, la figura apareció frente a mi cama. Ya no era un sueño. Ya no era una sombra. Era ella. La mujer del hanbok blanco. Su rostro seguía cubierto por el velo, pero esta vez podía ver claramente la forma de sus ojos. Grandes, vacíos, llenos de un dolor tan profundo que parecía absorber la luz de la habitación. No se movía. No hablaba. Solo me miraba. Y en ese silencio, entendí algo que me heló la sangre, no estaba allí para asustarme. Estaba allí porque me había elegido. A partir de ese momento, mi vida comenzó a desmoronarse. Empecé a enfermar sin razón. Fiebre, mareos, debilidad. Los médicos no encontraban nada. Mis calificaciones cayeron. Mis amigos dejaron de hablarme, como si algo en mí los repeliera. Mis padres comenzaron a discutir constantemente, como si la casa misma los empujara al conflicto. Y cada noche, sin falta, ella aparecía. A veces en la esquina de la habitación. A veces sentada junto a mi cama. A veces de pie detrás de mí cuando me miraba al espejo. Siempre silenciosa. Siempre observando. Siempre esperando. Una madrugada, cuando ya no podía soportarlo más, le hablé. Le pregunté qué quería. Le pregunté por qué me seguía. Le pregunté qué podía hacer para que me dejara en paz. Ella levantó lentamente una mano, temblorosa, frágil, y señaló su propio pecho. Luego señaló el mío. No entendí al principio. Pero cuando dio un paso hacia mí, cuando su velo se deslizó apenas unos centímetros, revelando un rostro marcado por lágrimas secas y una tristeza indescriptible, comprendí, quería que compartiera su destino. Quería que llenara el vacío que dejó su vida incompleta. Quería que me convirtiera en lo que ella no pudo ser. No sé cómo encontré la fuerza para correr.
Salí de la habitación, bajé las escaleras, salí de la casa sin mirar atrás. El aire frío de la madrugada me golpeó el rostro, pero no me detuve. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más. Cuando finalmente me detuve, la casa estaba lejos, pero la sensación de ser observada seguía allí, como si su sombra se hubiera adherido a mi piel. Esa fue la última noche que dormí en esa casa. Mis padres, al ver mi estado, decidieron mudarse de inmediato. Pero incluso después de irnos, durante semanas, sentí su presencia detrás de mí, como si hubiera dejado una parte de sí misma dentro de mí. Como si aún esperara. Como si aún creyera que podía completar su destino a través de mí. Dicen que los Cuisine no desaparecen. Que no se exorcizan. Que no se olvidan. Que solo se alejan cuando encuentran a alguien más vulnerable, alguien más solo, alguien más dispuesto a escuchar su susurro. Y a veces, cuando camino sola por la noche, cuando el viento sopla de cierta manera, cuando las sombras se alargan demasiado, escucho una voz suave, casi imperceptible, que pregunta desde algún lugar que no puedo ver, ¿por qué? Y sé que no es una pregunta para mí. Es una pregunta para el mundo. Para la vida que le fue negada. Para el destino que nunca pudo cumplir. En Barcelona, el metro es un organismo vivo. Respira, vibra, se estira bajo la ciudad como un sistema circulatorio que nunca descansa. Miles de personas lo atraviesan cada día sin detenerse a pensar en lo que ocurre cuando los trenes dejan de pasar, cuando las luces parpadean, cuando los túneles quedan en silencio. Pero hay estaciones donde ese silencio pesa más que en otras, donde la oscuridad parece tener memoria, donde las historias no se cuentan en voz alta porque hacerlo es como abrir una puerta que nadie quiere ver abierta. Una de esas estaciones es Rocafort, un punto aparentemente común de la línea roja, pero que desde hace décadas carga con una presencia que muchos han visto y pocos se atreven a describir. Una figura femenina que aparece en los andenes, en los túneles, en los reflejos de los vagones. Una mujer que no debería estar allí. La leyenda comenzó con una muerte real. A finales de los años 90, una joven cayó a las vías en circunstancias que nunca quedaron del todo claras. Algunos dijeron que fue un accidente. Otros, que se arrojó voluntariamente. Y otros más, los que estaban allí esa noche, aseguraron que la joven parecía empujada por algo que no pudieron ver. El tren llegó demasiado rápido. No hubo tiempo de reaccionar. La estación quedó sumida en un silencio tan profundo que incluso los trabajadores tardaron en moverse, como si algo invisible los hubiera paralizado. Desde entonces, Rocafort dejó de ser una estación más. Se convirtió en un punto donde la realidad parecía doblarse, donde el tiempo se detenía por segundos, donde los pasajeros sentían que alguien los observaba desde el borde del andén. Yo conocí la historia cuando vivía en Barcelona por un tiempo, compartiendo piso con dos estudiantes que juraban haber visto cosas en el metro que no podían explicar. Una noche, mientras cenábamos, uno de ellos mencionó la estación Rocafort con un tono que no era de broma. Dijo que allí, entre las 2 y las 4 de la madrugada, cuando los trenes ya no circulan y solo quedan los trabajadores de mantenimiento, algunos han visto a una mujer caminando por el borde de las vías. No camina como una persona normal. No mira a su alrededor. No parece consciente del mundo. Solo avanza, lenta, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si escuchara algo que los demás no pueden oír. Y cuando alguien intenta acercarse, desaparece entre las sombras del túnel, dejando un frío inexplicable que tarda minutos en disiparse. Al principio pensé que era una exageración, una historia para asustar a los recién llegados. Pero cuanto más preguntaba, más coincidían los relatos. Conductores de tren que aseguraban haber visto una figura femenina en el túnel justo antes de entrar a la estación. Pasajeros que, al mirar por la ventana del vagón, veían a una mujer de pie en el andén, inmóvil, observando el tren pasar sin subirse nunca. Trabajadores que escuchaban pasos detrás de ellos cuando estaban solos, pasos que se detenían cuando ellos se detenían, como si alguien los imitara desde la oscuridad. Y lo más inquietante, cámaras de seguridad que registraban sombras humanas en momentos en los que no había nadie en la estación. Una noche, movido por una mezcla de curiosidad y estupidez, decidí comprobarlo por mí mismo. Tomé el último tren de la línea roja y bajé en Rocafort cuando ya casi no quedaba gente. El andén estaba vacío, iluminado por luces blancas que parpadeaban de forma irregular, como si la electricidad estuviera cansada.
El aire era más frío que en otras estaciones, un frío que no venía del sistema de ventilación, sino de algo más profundo, más antiguo, más humano. Caminé por el andén, escuchando el eco de mis pasos, un eco que parecía repetirse una vez más de lo necesario, como si alguien caminara detrás de mí con un ligero retraso. Me detuve cerca del borde de las vías y miré hacia el túnel. La oscuridad era absoluta, una boca abierta que parecía absorber la luz. Fue entonces cuando la vi. Al principio pensé que era un reflejo, una ilusión causada por el cansancio. Pero no. Era una figura femenina, de pie, a unos 20 metros dentro del túnel. No se movía. No respiraba. No parecía sólida, pero tampoco era transparente. Era como si estuviera hecha de sombra condensada, una silueta recortada contra la oscuridad. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, y su cabello caía en mechones largos que ocultaban parte de su rostro. No podía ver sus ojos, pero sentía que me miraba. Sentía su atención como un peso en el pecho, como si su presencia desplazara el aire a mi alrededor. No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizado. Podrían haber sido segundos o minutos. Pero en algún momento, la figura dio un paso hacia adelante. Un paso lento, arrastrado, como si sus pies no tocaran el suelo. Y luego otro. Y otro. Cada paso hacía que el túnel pareciera más estrecho, como si la oscuridad se cerrara detrás de ella. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude distinguir algo más, su ropa estaba desgarrada, como si hubiera sido arrancada por un impacto violento. ¿Y su cuello? Su cuello estaba torcido en un ángulo imposible, un ángulo que ningún ser vivo podría sostener. Retrocedí sin pensar, tropezando con el borde del andén. El sonido de mis zapatos resonó en toda la estación, pero ella no se detuvo. Siguió avanzando, lenta, inevitable, como si el tiempo no tuviera el mismo significado para ella que para mí. Cuando estuvo a pocos metros del borde del túnel, la luz parpadeó. Una vez. 2 veces. Y en ese instante de oscuridad, escuché un sonido que nunca olvidaré, un susurro suave, casi un lamento, como si alguien exhalara una palabra que no podía pronunciarse del todo. No entendí lo que decía, pero sentí su intención. No era ira. No era venganza. Era algo peor, era necesidad. Cuando la luz volvió, la figura ya no estaba en el túnel. Estaba en el andén. A solo unos pasos de mí. No recuerdo cómo salí de la estación. Solo recuerdo correr, subir las escaleras, sentir el aire frío de la calle golpeándome el rostro, y no detenerme hasta llegar a casa. Esa noche no dormí. Y durante semanas, cada vez que tomaba el metro, evitaba mirar por la ventana cuando pasábamos por Rocafort. Pero incluso así, a veces veía un destello blanco en el reflejo, una sombra femenina de pie en el andén, observando el tren pasar sin subirse nunca. Dicen que la mujer de Rocafort no busca venganza. Que no intenta hacer daño. Que simplemente repite el último momento de su vida, atrapada en un ciclo que no puede romper. Pero otros, los que han sentido su presencia demasiado cerca, aseguran que no está sola. Que hay algo más en los túneles. Algo que la sigue. Algo que la empuja. Algo que la mantiene allí. En los llanos venezolanos, donde la noche cae como un telón pesado y el viento arrastra historias más antiguas que los caminos, hay una figura que nadie quiere encontrar. No importa si eres un viajero solitario, un conductor nocturno o un hombre que vuelve tarde a casa, si escuchas un llanto femenino en medio de la oscuridad, si ves una silueta blanca al borde de la carretera, si una mujer hermosa te pide ayuda o te sonríe desde la distancia, debes seguir de largo. Porque podría ser ella. La Sayona. La aparición que seduce, engaña y destruye. La mujer que no perdona. La sombra que nació de una traición tan profunda que su dolor se convirtió en fuego eterno. La historia de la Sayona no es solo una leyenda para asustar a los infieles, como muchos creen. Es una advertencia sobre lo que ocurre cuando el amor se convierte en obsesión, cuando la traición se vuelve destino, cuando la muerte no basta para apagar el rencor. Su origen, como todas las historias que sobreviven al tiempo, tiene múltiples versiones. Pero todas coinciden en algo: antes de ser un espectro, fue una mujer de carne y hueso. Una mujer hermosa, fuerte, respetada en su comunidad. Una mujer llamada Casilda. Casilda vivía en un pequeño caserío rodeado de sabanas interminables.
Era conocida por su belleza, pero también por su carácter firme y su devoción a su familia. Estaba casada con un hombre trabajador, y juntos tenían un hijo pequeño. Su vida parecía perfecta hasta que los rumores comenzaron a circular. Rumores de que su esposo la engañaba. Rumores que crecían como maleza en tierra fértil. Rumores que, repetidos una y otra vez, se convirtieron en una verdad que Casilda no podía ignorar. Una noche, consumida por los celos y la rabia, Casilda confrontó a su esposo. Él lo negó todo, pero la semilla ya estaba sembrada. La duda se convirtió en tormenta. Y en medio de esa tormenta, Casilda cometió un error que sellaría su destino para siempre. Su madre, intentando calmarla, le dijo que su esposo no la engañaba con otra mujer, sino con ella misma. Que él la deseaba. Que la buscaba. Que la traicionaba con su propia sangre. Casilda, cegada por la furia, no escuchó razones. No buscó pruebas. No esperó explicaciones. Tomó un machete y, en un arrebato de dolor y locura, mató a su madre. Cuando su esposo llegó y vio la escena, la verdad salió a la luz. La madre había mentido para proteger al hombre, para evitar que Casilda lo atacara. No había infidelidad. No había traición. Solo una mentira desesperada. Pero ya era demasiado tarde. Casilda, al darse cuenta de lo que había hecho, sintió como su alma se desgarraba. Su esposo, horrorizado, tomó a su hijo y huyó. Y ella, sola, cubierta de sangre y lágrimas, cayó de rodillas en medio de la sabana, gritando un dolor tan profundo que los animales huyeron y el viento se detuvo. Dicen que esa noche, mientras la luna se ocultaba detrás de nubes negras, Casilda hizo un pacto. No con Dios. No con los espíritus de la tierra. Sino con su propio rencor. Juró que ningún hombre infiel volvería a destruir un hogar. Juró que castigaría a todos los que traicionaran a sus mujeres. Juró que su dolor sería eterno. Y cuando murió, algunos dicen que se quitó la vida, otros que fue consumida por un fuego inexplicable, su espíritu no encontró descanso. Se transformó. Se retorció. Se convirtió en algo más. Desde entonces, la Sayona recorre los caminos solitarios de Venezuela. A veces aparece como una mujer hermosa, vestida de blanco, con el cabello largo y oscuro cayendo sobre sus hombros. Otras veces como una figura desgarbada, cubierta de ceniza, con los ojos brillando como brasas. Pero siempre tiene el mismo propósito, atraer a los hombres que viajan solos, seducirlos o pedirles ayuda, y revelar su verdadera naturaleza solo cuando ya es demasiado tarde. Yo escuché esta historia desde niño, pero nunca la tomé en serio. Crecí en Caracas, lejos de los llanos, lejos de los caminos donde la Sayona supuestamente aparecía. Para mí era solo un cuento más, una advertencia moral disfrazada de terror. Pero todo cambió la noche en que viajé a Barinas para visitar a un amigo. Era tarde, casi medianoche, y la carretera estaba vacía. El cielo estaba tan oscuro que parecía que el mundo se había quedado sin estrellas. Conducía solo, con la radio apagada, escuchando únicamente el sonido del motor y el viento golpeando las ventanas. Fue entonces cuando la vi. Al principio pensé que era una mujer real. Estaba parada al borde de la carretera, vestida de blanco, con el cabello largo cubriéndole el rostro. Levantó una mano, pidiendo ayuda. Frené por instinto, porque nadie en su sano juicio dejaría a una mujer sola en medio de la noche. Pero cuando me acerqué, algo en mi interior se tensó. No sé si fue el silencio absoluto, la forma en que su cuerpo parecía demasiado quieto, o el hecho de que no podía ver sus pies. Pero algo me dijo que no debía bajar la ventana. Ella se acercó lentamente, con pasos suaves, casi flotando. Cuando estuvo a 1 metro del carro, levantó la cabeza. Su rostro era hermoso, pero había algo extraño en sus ojos, un brillo húmedo, profundo, como si contuvieran un dolor que no pertenecía a este mundo. Sonrió. Una sonrisa lenta, perfecta, inquietante. Y con una voz suave, casi un susurro, dijo, ¿me llevas? Estoy sola, muy sola. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No sabía por qué, pero sentí un miedo visceral, primitivo, como si mi cuerpo reconociera algo que mi mente aún no entendía. Tragué saliva y dije que no podía, que tenía prisa, que lo sentía. Su sonrisa se desvaneció. Su rostro se endureció. Y entonces lo escuché,
un crujido seco, como huesos rompiéndose. Su cuello comenzó a alargarse, estirándose de una forma imposible. Su piel se agrietó, revelando carne oscura, quemada. Sus ojos se volvieron negros, profundos, vacíos. Y su voz, ahora rota, llena de furia, gritó, traidor. Aceleré sin pensar. El carro derrapó, casi saliéndose de la carretera. Pero no me detuve. No miré atrás. Solo escuché su grito, un grito que parecía venir de todas partes, como si la sabana entera lo repitiera. Cuando finalmente llegué a la ciudad, temblaba tanto que apenas podía sostener el volante. Esa noche no dormí. Y durante semanas, cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro transformándose, su cuello alargándose, su piel quemándose. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que, días después, mientras caminaba por una calle concurrida, escuché un susurro detrás de mí. Una voz femenina, suave, casi dulce, que dijo, te vi. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Solo el eco de mis propios pasos. Pero supe que no había sido mi imaginación. Supe que ella me había marcado. Supe que la Sayona no solo castiga a los infieles. Castiga a quienes la ven. A quienes la reconocen. A quienes se cruzan en su camino. Dicen que la Sayona no aparece 2 veces a la misma persona. Pero también dicen que, cuando te mira directamente, cuando te habla, cuando te llama, deja una parte de sí dentro de ti. Una sombra. Un susurro. Un recuerdo que no se borra. Y a veces, cuando conduzco de noche, cuando el camino está vacío y el viento sopla de cierta manera, siento que alguien me observa desde el retrovisor. Una figura blanca. Una sonrisa lenta. Un cuello demasiado largo. Y sé que, aunque escapé esa noche, ella sigue allí. Esperando.